cuando nos enfrentamos a una moción y leemos solo una oración que empieza con esta cámara cree que, a veces entramos en pánico. O al menos eso a mí me pasó mucho tiempo. Y yo muchas veces no sabía por dónde empezar. Y cuando empecé a debatir más y más, a veces sentía que solo vomitaba ideas, argumentos y no sabía muy bien a dónde iba. Creo que por eso es muy importante este taller de construcción de casos, porque creo que puede dar una brújula a las personas desde que están empezando en debate hasta de nivel intermedio acerca de qué cosas tener de guía para saber qué puede ser lo más estratégico y cómo uno así entonces puede ganar un debate. Primero creo que es importante presentarme a mí para este taller de la moción a la acción. Mi nombre es Daniela Matuchelli García, soy subcampeona mundial de debate en el 2022, soy campeona nacional escolar en el 2020 y subcampeona nacional universitaria en 2021. Del mismo modo, he sido mejor jueza nacional escolar 2023, también he juzgado eliminatorias del Mundial, del TODI y de nacionales como de México y de Ecuador. Finalmente, he sido miembro en 2020 y 2021 de la Liga Peruana de Debate Escolar, por cierto, soy peruana, y también soy actualmente directora del proyecto social Tubos para el Mundo, que consiste en talleres de liderazgo, oratoria y debate. Liderazgo, oratoria y debate. Sí. Así, estoy muy entusiasmada de hacer este taller. Este es el primer taller que hago sobre contenido de debate parlamentario británico y espero que les sea muy útil, que es lo más importante para mí, y poder compartir un poco de todo lo que yo he recopilado en estos más de 5 años, no, más de 6 años, casi 7 años en debate, tanto escolar como universitario. De acuerdo, entonces, uno lee una moción y piensa, voy a hacer un caso. Creo que a veces decimos mucho en debate esto de un caso, el caso, cuál es el caso, pero solo para explicitar a qué nos vamos a referir sobre eso en este taller, el caso vamos a referir a este conjunto de... ¡Ay! Listo. Nos vamos a referir a este conjunto de argumentos que uno va a presentar, caracterizaciones de cómo funcionan los actores, cómo es el mundo, cómo es que puede funcionar, impactos que uno tenga, y del mismo modo, así es toda la argumentación que uno trae al debate, ¿no? Eso significa que por equipo se comparan los casos de cada quien, ¿no? El conjunto de contenido argumentativo que tiene un equipo con el conjunto de contenido argumentativo que tiene otro equipo, y ahí se van comparando. Los casos normalmente tienen muchas secciones que van a ser analizadas a fondo durante este taller, pero en general también se pueden ver como un tema holístico y como un todo. A mí me gusta que vean los casos como un pequeño, no sé si sería la palabra mundo, pero sí creo que es como un todo que tiene que funcionar y ser coherente entre sí, ¿no? Si mi primer argumento es acerca de cómo es que con esta medida las mujeres van a tener más educación, y luego mi segundo argumento de acerca de cómo esta política puede perjudicar el acceso a escuelas de las niñas, probablemente esos argumentos se contraponen, se contradicen, se refutan. Porque por un lado digo algo súper bueno en relación a la educación de la mujer y de pronto digo algo súper en contra. Entonces fíjense que el caso, en vez de ser un conjunto, se termina contradiciendo, ¿no? Yo veo como que el caso es una bolita y cuando pasan contradicciones se dobla, se gira. Entonces así, el caso tiene que ser un todo completo que funcione en sí mismo, y eso nos vamos a referir a lo largo del debate, a lo largo del taller, perdón. Pero un caso, ¿cómo empiezo con un caso? Con un caso, uno tiene que ser claro, porque lo que pasa muchas veces en tiempo de preparación, cuando uno está analizando una moción en general, es que aparecen ideas, e ideas, y más ideas, y muchas más ideas, y no todas las ideas pueden ser un caso. Es decir, creo que uno tiene que reconocer que primero tenemos tiempo limitado cuando hablamos, tenemos 7 minutos de máximo en el caso de parlamentario británico para hablar, y no podemos decir todo lo que se nos ocurre. Eso significa que nuestro caso tiene que estar delimitado. De todas esas ideas tenemos que elegir algo. Primero, que sea atingente a la moción. Evidentemente tenemos que hacer referencia a la moción. Segundo, tiene que ser un caso completo que cumpla con distintos razonamientos que se van a explicar más a fondo, como ya decía a continuación. Y tercero, que sea autónomo, que sea un caso que logre ser entendido, que no es que necesito que la persona haya leído 5 libros de economía para entenderlo, porque como sabemos el votante promedio informado no hace eso. Tiene que ser un caso autónomo que yo logre explicar con suficiencia, con claridad, con mucho razonamiento, para que de esa manera la gente lo entienda y pueda comprender cómo es que de la moción pueden salir esos beneficios o perjuicios de algo. Otra cosa que creo que es importante tener en cuenta en el caso, y quiero que sea una pregunta que
se tenga en cuenta durante todo el taller es que para hacer un caso uno tiene que preguntarse qué es lo que más se va a debatir. Y de esa manera es que uno también puede asegurarse que los choques son los más importantes. Hay veces donde me ha pasado que hay un equipo que argumenta, por ejemplo, por 5 minutos, cómo es que la educación permite y abre puertas a las personas. Y eso está bien, pero alta oposición sale y dice, maravilloso, yo coincido con primer ministro, luego bajo gobierno dice yo también coincido, y bajo oposición dice yo también coincido. Entonces, evidentemente lo que se va a discutir, por ejemplo, no es acerca de que la educación abre puertas, sino, por ejemplo, el debate puede tratar acerca de cómo tiene que ser esta educación. La educación debería contener contenido religioso, se debería hablar de conflictos armados internos pasados o también se puede hablar acerca de cómo asegurar este acceso a la educación. Entonces, fíjense que hay varias cosas de que se tienen que entender cómo es que choca. Un caso tiene que chocar. Si el caso no choca con nada, es decir, si el caso yo hablé por 7 minutos de cosas bonitas o todos me ignoran porque no lidiaba con lo más importante del debate, probablemente mi caso se aísle. O sea, una pelotita flotando en el espacio que no me asegura probablemente ganar el debate porque al final nunca me logré confrontar ni comparar al otro. Entonces, eso creo que es una pregunta que tiene que tener en claro. Y ahora sí vamos a entrar con el contenido. Por un lado, vamos a ver en este taller acerca de la planificación de un caso y cómo yo creo que pueden entender el caso, que fue algo que a mí me costó por muchos años, hasta que recién entendí cómo es que tuve que haber hecho las cosas y creo que eso a mí me ayudó a crecer muchísimo como debatiente. Y en segundo lugar, la ejecución. Cómo lograr de que este plan logre hacerlo bien. Y a un par de consejos prácticos, que es la manera en la que yo hasta ahora construyo casos. Primero, estrategias. ¿Hay para elegir? A veces cuando yo leo una moción, yo me digo, bueno, esto es lo que tengo que sacar y ya. Pero fíjense, y aquí voy a sacar 3 ejemplos, de que las mociones pueden cambiar, pueden ser enfocadas de muchas maneras, que a veces, especialmente cuando recién empezamos un debate, o será mi caso al menos, uno no se da cuenta. Por ejemplo, esta Cámara nacionalizaría las empresas extractivas. Uno puede sacar un caso acerca de nacionalizaría. Yo tengo que decir cómo nacionalizaré. Puede ser que puede ser de manera progresiva, con los años, tal vez en 30 años recién se va a dar el 100% de las condiciones de las empresas extractivas, o por el otro lado puedo decir que es inmediato. Fíjense que son 2 enfoques que ya demuestran de alguna manera qué tan, por ejemplo, radical puede ser un caso, o qué tan moderado puede ser un caso. Y son decisiones que uno tiene que tomar para la estrategia en el debate. Luego, ¿quiénes, no? Mis argumentos van a estar más ligados acerca de cómo nacionalizar empresas extractivas puede hacer que el Estado tenga más autonomía y por deber moral, como por principios es bueno que un Estado controle las cosas y no una empresa privada con intereses de lucro. O también se puede mencionar en que como estoy cuando nacionalizando puede haber mayor interés de las comunidades en sí mismas de tener injerencia en él y cómo es que las comunidades también pueden tener más control sobre sus recursos y territorio. También se puede mencionar, puede ser un caso hablando acerca de cómo las empresas extractivas actualmente, por las empresas privadas, no necesariamente toman las mejores decisiones o cómo son muy, muy perjudiciales y por ende la única alternativa es nacionalizar. Fíjense que son 3 casos distintos. Uno es, el del Estado es más como por moral, el de la comunidad es más como agencia de las personas y el de la empresa es un tema más de como urgencia productiva porque la empresa ahorita no lo está haciendo bien. Entonces fíjense que no, son 3 enfoques distintos. Si bien un caso puede incluir a todos, quiero que se den cuenta de que si uno elige solo uno de estos y lo desarrolla bien, no estaría mal ese caso. Y por último, ¿dónde se nacionalizan las empresas extractivas? Uno puede discutir acerca de si estas empresas se deberían nacionalizar en países en vía de desarrollo o en países desarrollados o en ambos, ¿no? Esas de no son decisiones que uno toma a la hora de construir. Otro caso. Esta Cámara prohibiría deportes de contacto. Deporte de contacto aquí se ha tomado, prohibiría en los colegios, eso me olvidé de escribir, es prohibiría en los colegios. Prohibiría deportes de contacto y con deportes de contacto se refiere a como deportes que evidentemente son en equipos, pero que requieren mucha concentración. Por ejemplo, el rugby, el hockey, a veces también es muy de cuerpo a cuerpo, por decirlo de alguna manera. ¿Cuándo sería importante prohibir este deporte de contacto? Se puede decir, por ejemplo, que se deben prohibir ante el machismo que hay en la sociedad, y eso hace que muchas veces el deporte de contacto, cuando son promovidos en los colegios, sean espacios de masculinización, de mucha violencia de los niños por un lado, pero también exclusión de las mujeres en estos deportes, porque como son deportes sociabilizados como deportes de hombres, las mujeres o otras disidencias no se sienten parte de él, ¿no? En segundo lugar, también se puede hablar acerca de
temas de individualismo, ¿no? En una sociedad altamente individualista, probablemente los deportes de contacto terminan generando o promoviendo mucho la violencia que puede existir. Y en esa manera también se puede pensar en el quiénes, ¿no? Si se prohíbe el deporte de contacto, ¿a quiénes se pueden beneficiar y cómo? Uno puede decir de que si los prohibimos, beneficiamos a los no deportistas, porque significa que los colegios ahora promueven otro tipo de deportes en los que ellos se pueden estar incluidos, donde son más neutrales y se arriesgan menos a casos de violencia, agresividad, de exclusión. También se puede hablar de los propios deportistas, ¿no? Se puede mencionar incluso si hay mujeres, por ejemplo, que sí ganan el deporte de contacto en los colegios, muchas veces justamente por el machismo que hay, se arriesgan a ser acosadas dentro del deporte mientras que juegan, ¿no? Entonces, prohibiéndole de frente, eliminas ese riesgo. ¿O dónde? También tú puedes hablar acerca de si solo quieres que sea esta medida en colegios públicos, tratando de respetar algún tipo de autonomía de colegios privados, ABCD, o si dices de frente que está prohibida de todo. De nuevo, distintos enfoques que se le puede dar a una misma moción. Última moción de ejemplo. Esta Cámara se opone a las monarquías constitucionales. Es una moción que podría surgir. ¿Cuándo se puede debatir esto? Uno puede decir cómo lo enfrenta. Eso también depende de qué tan probable creen que en el debate, ¿no? Si les parece que es muy estratégico hablar acerca de oponerse a monarquías constitucionales hace 100 años, puede ser un caso y puede ser un caso histórico el que saquen, o puede ser sencillamente hoy. También, ¿en quiénes, no? Pueden hablar de que se oponen a las monarquías constitucionales porque creen de que a las realezas, más allá del dinero que pueden tener, arriesgan mucho su privacidad, se les pone muy en riesgo de ello, constantemente están vigilados, hay una carga muy fuerte y falta autonomía en muchas decisiones que toman, y por ende se pueden oponer, pero este es de la realeza. Uno también puede decir, ¿saben qué? No me parece que una población debería estar controlada por o manejada por un grupo de élite arbitrario, por ejemplo, que algo así se podría decir en la monarquía también, o de grupos adyacentes, pensando en el Commonwealth de Inglaterra, donde ni siquiera no es solo, perdón, de Reino Unido, donde no necesariamente solo es donde está establecida la realeza, sino distintas ex colonias que la abarcan, ¿no? Y ahí entra la pregunta de dónde, no hay distintos continentes que tienen el control. De nuevo, se pueden dar muchos enfoques según el caso. Tal vez yo quiero defender las monarquías, yo en oposición quiero defender las monarquías constitucionales en Europa del hoy, ¿no? Y son distintos enfoques que uno le puede dar al caso para que sea lo más estratégico posible. Y ahora, vale, ya, se vio todas las perspectivas que puede tener, pero ¿cómo saber cuál elijo? Aquí creo que hay una intuición, creo que en general el debate esto ya lo vamos agarrando, así que diría mucho que es casi un instinto, pero evidentemente hay cosas que cuadran mejor que otras, ¿no? Por ejemplo, en esta Cámara prohibirá el deporte de contacto, se puede hablar acerca de cómo es que el deporte de contacto, muchas veces por las áreas que utilizan, ya hablamos del machismo y la exclusión que podría haber, a los no deportistas y como el machismo existe en todos lados, y creo que es muy difícil en mecanizar que el machismo solo existe en colegios públicos, se puede entender de que existe en todos lados el machismo a lo largo de la sociedad. Probablemente me conviene explicar y elegir un caso donde tenga en cuenta de que partimos de una sociedad machista, los excluidos o las personas más perjudicadas son las personas no deportistas, y se está prejudicando a todos. Mientras que cuando no se prohíba va a haber beneficios para todos, los no deportistas, y tal vez se logre mitigar de alguna manera el machismo que puede ser nosotros. Entonces, por ahí va un poco la idea de elegir un poco cómo todo va cuadrando, ¿no? Hay ciertas cosas que van juntas y generan una línea de caso, generan que el caso vaya tomando forma como un conjunto total. Y así, ya se entendió un poco la línea que yo puedo tomar, pero no solamente tengo que tomar la línea y explicarla, sino que también uno tiene que justificarla. ¿Cómo justificar la estrategia que yo elijo para mi caso? Y entonces, ¿cómo decir que mi caso sea el más importante en el debate? Para eso justamente funcionan los criterios de ponderación. Los criterios de ponderación son justamente como explicaciones cortas de por qué lo mío es más importante que lo tuyo o de lo que se presenta en el debate. Aquí voy a dar un par de ejemplos y creo que va a quedar más claro que me representa un criterio de ponderación. Por cantidad, ¿no? Mi caso de este debate va a consistir en que ahora se va a poder dar pensión para más de 3,5 millones de personas adultas mayores en Perú. Entonces, por cantidad, mi caso es más importante que cualquier otro. Porque si en oposición me demuestran de que van a beneficiar a 3 personas, no me importa. De mi lado, beneficio a 3,5 millones. Otra alternativa. También tenemos a la calidad. Con la calidad es al revés que la cantidad. En calidad es explicar por qué es que hay un beneficio que es muy, muy importante para un grupo pequeño de población. O tiene al menos un impacto muy profundo. Por ejemplo,
En mi caso, explica acerca de cómo es que este dólar que se le va a dar a una persona desempleada es sumamente importante y mejora radicalmente su vida. Porque ahora tiene acceso, porque evidentemente cuando alguien está desempleado probablemente tenga muy pocos ingresos, y entonces evidentemente cualquier dinero o apoyo que tengan le va a ayudar a desarrollarse, alimentarse, invertir en sí mismo y etcétera, ¿no? Fíjense que aquí el criterio de calidad se puede comparar así, por ejemplo, defendiéramos $1 para una persona presidenta que por sí ya recibe sueldos bastante altos. Entonces fíjense que la calidad ahí se nota cuando uno compara, ¿no? $1 es mucho para uno y poco para el otro, bastante poco para el otro. Entonces, si es que quieren irse por un lado pequeño, pueden explicar la calidad enorme que genera eso. Tercero, por deber histórico. Tal vez en su caso quieran priorizar como en el caso anterior que se podía hablar de machismo, podrían priorizar, por ejemplo, a mujeres que han sido históricamente delegadas de las sociedades, pueden hablar de minorías étnicas, de personas con discapacidad, de la comunidad LGBTQIA+, entre otros. Y eso también demuestra por qué su caso, su totalidad con todos los argumentos que plantean, puede ser más importante. En cuarto está el de la irreversibilidad. Muchas veces se habla acerca del cambio climático y muchas mociones de ambiente utilizan ese criterio cuando justamente se quiere justificar de que si no se actúa hoy, mañana no se va a poder hacer. Por ejemplo, se debe actuar antes de 2030 sobre el ambiente porque después de 2030, no importa lo que hagamos, no habrá marcha atrás. Y es mejor prevenir que lamentar. Y por ahí va un poco la idea de reversibilidad, de que este es el momento de urgencia indispensable, por lo que no importa si tal vez con la otra medida, como tal vez deforestando todos los bosques hoy, logramos construir casas para muchas personas ahora. Está bien, puede ser cierto, pero como vamos a dañar el ambiente por siempre y luego estamos condenando a muchas vidas, prefiero no hacerlo. Incluso si deforestar todas las áreas naturales, acabarnos todo el agua de los ríos y los lagos puede tener muchos beneficios de cantidad de personas en el hoy, tal vez la irreversibilidad hace que yo no quiera hacer eso. Y esa es la bandera del caso. Y en quinto, por último, el corto y largo plazo, ambos, corto plazo y largo plazo, son criterios de ponderación bastante usados, ¿no? Yo prefiero ahorita que las personas... yo prefiero ahorita que las personas de Perú consigan, por ejemplo, un bono universal a partir del COVID, por ejemplo, antes que en el largo plazo tal vez este dinero se multiplique, ¿no? Pero lo prefiero hoy porque ahorita la gente ya está sufriendo versus en el largo plazo donde es incierto eso, ¿no? O donde tal vez en el largo plazo aparecen otras cosas que pueden ayudar a las personas del mañana, ¿no? Entonces, temas así. Fíjense que todos estos criterios de ponderación hacen de que el caso que tú tengas pueda parecer más importante que el de otro. Y así uno se puede ir comparando también. Esto hace también de que el caso esté completo y se entienda la relevancia, la importancia que uno está trayendo al debate. Entonces, aquí ya tenemos un poco cómo se ve. Nuestro caso lo tenemos con los argumentos. La caracterización es justamente esto que veíamos antes del dónde, quién es, cuándo, que ayuda a enmarcar el debate en un caso, y justamente la caracterización lo he puesto como sobre el rosado porque es como el vacío, ¿no? Están los argumentos y siempre los argumentos están localizados en un contexto, que en este caso es lo rosado, y finalmente está la bandera. La bandera del caso es lo más importante, la etiqueta. Si yo quiero, cuando los jueces estén viendo mi caso, el debate, ¿cómo quiero que me recuerden? Es como, alta oposición habló acerca de, por ejemplo, las minorías étnicas y cómo es que con esta política pública de educación pueden conseguir más agencia y más oportunidades laborales. De acuerdo, ahí vieron que resumí el caso en una oración, 2 líneas. Esa es la bandera. Siempre tengan en cuenta la bandera en su caso, para que una veces, como jueces también no tenemos mucho tiempo para revisar, y eso nos cuesta como adentrarnos de nuevo en el caso, analizar parte por parte y deducir qué era lo que querían decir en general. Ayudan mucho las banderas porque no solo ayudan a la memoria y a recordar, sino nos ayuda también a comparar. Y les aseguro que les va a ayudar con mucho la memorabilidad. Lo mejor que pueden hacer en debate es ser claros, para que no solo los equipos les respondan, sino que también para que los jueces también nos ayuden con los puntos de persona oradora o a la hora de ponerles un puesto. Entonces, ya vimos un poco la planificación acerca de cómo planificar un caso bien. Ahora vamos con la ejecución. La lluvia de ideas creo que es trascendental para justamente ver qué voy a construir de caso. Pensar, y esto ya lo decíamos antes, pero es pensar en lo que el otro dirá, que son los choques del debate, ¿no? Hay choques de debate clásicos.
y aquí he enumerado tres, pero hay muchos más. Las mociones de corto versus largo plazo, ¿no? Alguien defiende que tiene que ser lo más pronto posible, el otro dice que es mejor asegurar estabilidad y equilibrio en el futuro. Otro, moderación y alianzas versus radicalidad y particularización. Esto ocurre en muchos movimientos sociales, como el movimiento feminista debería tomar acciones violentas en vías públicas, en espacios públicos. Por ejemplo, vandalismo y así. Uno puede decir por un lado de que la radicalidad genera acciones más efectivas, genera acciones más urgentes, genera que hayan reacciones más inmediatas del gobierno, y por otro lado, un movimiento que es más radical, probablemente es uno que puede atender mejor las necesidades particulares de su población, porque y de esa manera cumplir mejor con el deber que tienen como movimiento, ¿no? Versus un movimiento moderado que tal vez utiliza métodos pacifistas, por decirlo de alguna manera, es más fácil que se alíe a otros movimientos sociales, a otras entidades privadas, organizaciones no gubernamentales, pero justamente puede perder esto de la particularidad, porque como se alía con tantos grupos, a veces también puede dejar de lado este tema de la identidad o la representatividad de poblaciones más vulnerables de su grupo, que justamente necesitan acciones más urgentes. Ese es un caso, estoy dando solo un ejemplo. Entonces, fíjense que ahí hay un debate claro acerca de moderación versus radicalidad, herramientas pacifistas versus herramientas violentas e disruptivas. Y en tercero, nos encontramos también con el choque sobre prohibir y regular. Con la prohibición, normalmente se trata de evitar algo, ¿no? Como esta Cámara prohibiría, por decir, el tabaco. Pero normalmente lo que dice el otro equipo es como no hay que prohibir, hay que regular. Hay que regular aumentando el precio del tabaco para que no mucha gente lo compre. Hay que regular quiénes lo pueden comprar, o sea, que, por ejemplo, solo mayores de edad, es una manera de regular también el consumo del tabaco y así. Entonces, fíjense que estos son distintos choques que hay y que hacen que normalmente son cómo es que los debates se dan también. Estos choques los pueden descubrir también en talleres y debates que ustedes vean, los motiva a que hagan eso. Pero es una guía también un poco de cómo se dan las cosas, y por eso justamente es importante ver lo que el otro dirá. Si yo digo A, el otro dice B. Y así es que uno sabe bien que está yendo por un buen lado. Entonces, siempre preguntarse qué es lo que el otro dirá. Tómense el tiempo que consideren necesario. Yo normalmente recomiendo 3-4 minutos pensando en lo que el otro dirá, y siempre ser comparativo, ¿no? Ya, de acuerdo, se nos ocurrió esta idea, ¿qué dirías tú estando en el otro equipo? Y así. Ahora, el por qué. Preguntarse el por qué en la construcción de casos es mi pregunta favorita, porque creo que es fundamental constantemente cuestionarse las ideas que uno tiene que está planteando, ¿no? Por ejemplo, es bueno que las autoridades escuchen a los grupos opositores a partidos políticos que no son el suyo, ¿no? ¿Por qué eso es bueno? Muchas veces lo tomamos por sentado, ¿no? Que la discusión y la conversación y el debate en sí mismo es positivo, pero hay que explicar por qué, cuáles son los razonamientos detrás. Se pueden considerar más actores, se pueden considerar otras políticas públicas, se pueden aliar con otros especialistas, pero ¿por qué? Ahora, otra idea, si los precios de las viviendas aumentan, que será el mercado de tráfico de terrenos. ¿Por qué? ¿Cómo se puede hacer esa enunciación tan grande de que una cosa va a llevar a la otra? Explicar el razonamiento detrás, ¿no? Los precios de la vivienda aumentan, eso genera que mucha gente no pueda acceder, la gente sigue con demanda de vivienda, buscan otras vías, hay grupos de la sociedad que también se dan cuenta que falta esa demanda, ante que hay falta de territorios buscan estas invasiones que a veces se generan tráfico de terrenos y así, ¿no? Una línea que, y además esto lleva muchos otros más razonamientos que faltarían, pero se entiende la línea de preguntarse el porqué de las cosas. Otro ejemplo más, si aumentan los impuestos el gobierno tiene más dinero y lo invertirá en el sector de educación. ¿Por qué en el sector de educación es algo que se tendría que justificar más? Porque también se puede decir que si el gobierno tiene más dinero es más corrupto, o no le va a invertir en educación sino en carreteras, o así. Y en último, si se pide un mínimo de mujeres en el Congreso, habrá más políticas a favor de las mujeres. ¿Por qué pasaría eso? Se tiene que justificar porque es que haya más mujeres en el Congreso significa que ellas aprobarán políticas públicas a favor de la mujer, tendrán un interés de aliarse con otros partidos, serán eficaces, y etcétera, ¿no? Entonces, preguntarse todo eso ayuda a que el caso esté totalmente completo y pueda justificar las ideas que tengan. La lluvia de ideas no solo puede quedarse en lluvia de ideas, sino en explicar por qué y por qué, por qué. El por qué es una pregunta que hacen constantemente. Es como que vemos el caso de las autoridades, ¿no? Si las autoridades escuchan a los grupos opositores, pueden
conocer, tener alianzas con más especialistas. ¿Y por qué van a tener alianzas con más especialistas? Porque van a poder empatizar más con el otro una vez que lo escuchan, y van a tomar en cuenta otras posturas de las que no tenían conocimiento y solo un especialista de los otros bandos podría saberlo y para trabajar juntos, ¿no? ¿Y por qué les interesaría trabajar juntos? Porque ambos tienen el interés de el bienestar o el bien común de la nación, ambos quieren tener una buena imagen de que están haciendo algo por el país y no verse como flojos y corruptos en el poder. Y así ustedes van analizando, fíjense cómo se puede ir desglosando de a pocos el porqué. Finalmente, practicar. Creo que esto es muy importante, es una recomendación que también voy a dar al final. Recuerden de que todo cuenta en lo que salga del tiempo de preparación que tengan, todo cuenta. Normalmente lo más intuitivo suele estar bien, es decir, las primeras ideas que ustedes saquen del caso normalmente son las correctas o de lo que normalmente va a sacar el debate, así que no le tengan miedo a su intuición. A veces que no, entonces igual siempre traten de razonar, y aparte de eso, si hay una idea que ustedes creen que es buena, pero no saben muy bien cómo desarrollarla, denle vueltas, traten de conversarlo entre ustedes en el equipo, y si ya no saben mucho más que decir, suelten. Y de esa manera, suéltenlo porque están invirtiendo mucho tiempo en un caso que ya está demorando mucho en salir. Normalmente piensen que nosotros, como en muchos equipos de adjudicación, pensamos en promover e intentar que los casos puedan salir en poco tiempo. Entonces, si le está costando mucho, tal vez estén yendo por un camino equivocado, por una línea que no es la mejor, y tal vez seguir buscando otras que abarquen más de lo que la moción les puede estar pidiendo. Ahora vamos a ir con un ejemplo práctico para entrar en la construcción de argumentos, que es la siguiente. Esta Cámara lamenta a los colegios de alto rendimiento. Esta fue una moción en Perú que se dio. Los colegios de alto rendimiento, para contexto, son colegios públicos, donde están las personas que a partir de un examen y también por sus notas de secundaria pueden acceder a un colegio público que tiene mucho financiamiento del Estado y también aparte tiene, por ejemplo, bachillerato internacional, que es algo que no se tiene en muchos colegios públicos. Entonces son colegios públicos con alto financiamiento, con residencias, bueno, es una inversión importante al Estado ellos, y es una apuesta por estas personas que muestran talento y buenas notas a edades tempranas en colegios públicos. Esto es todo para estudiantes de colegios públicos, pueden pasar a estos colegios de alto rendimiento que también son públicos. Primero, oposición podría mencionar de que no lamenta esto porque en los colegios de alto rendimiento apoyan a gente talentosa e inteligente a conseguir una mejor educación de la que podrían conseguir un colegio público promedio, ¿no? Entonces uno se preguntaría, entonces, ¿por qué sí lamentar estos colegios de alto rendimiento? Un argumento que puede salir, y es el que vamos a analizar hoy, es que puede debilitar a las escuelas públicas en su generalidad, que solo haya un colegio por región que tenga tantos recursos, ¿no? Que capitalice y acumule todos los recursos. Vamos con esa idea. Lo que les recomiendo es lo siguiente. Siempre cuando estén pensando en los argumentos del caso, escriban el por qué. Esta Cámara lamenta los colegios de alto rendimiento porque debilita las escuelas públicas. Es una idea. Debilita las escuelas públicas esta medida, o sea, estos colegios de alto rendimiento, porque una idea y porque otra idea. Estas dos ideas, ¿qué significan? Normalmente para que un argumento se mantenga, a veces se necesitan más. Pero yo creo que el mejor borrador que se les puede dar a ustedes ahorita y el que yo uso siempre es dos ideas. Las cargas de la prueba de un argumento. ¿Qué es lo que más se va a dudar de mi argumento y lo que probablemente más tengo que explicar y razonar para que la gente entienda que esta es mi idea y que es lo más probable que ocurra? Traten de pensar acerca de, por ejemplo, ¿qué es lo que más la gente me puede discutir acerca de que esto debilita las escuelas públicas? Probablemente las personas podrían decir que la existencia de los colegios de alto rendimiento desvía recursos. Y la otra cosa que podrían decir es que si no existían estos recursos, irían a más colegios. Lo que la gente entonces insinuaría sería que si a mí me dicen que ir a las escuelas públicas, yo probablemente diría, no es cierto, los colegios de alto rendimiento solo reciben plata, pero los colegios públicos en general siguen recibiendo plata también y ambos están sustentados por el Estado. Pero uno puede explicar primero cómo es que los bancos y las empresas privadas, por ejemplo, a partir de donaciones, terminan buscando las escuelas de alto rendimiento porque les da una mejor imagen apoyar a la gente que parece tener más futuro por tener las mejores notas
de la nación, ¿no? En segundo, la existencia de estos colegios de alto rendimiento genera un éxodo porque justamente los docentes empiezan a aplicar a los colegios de alto rendimiento para enseñar y dejan de enseñar en colegios públicos promedios o más alejados, ¿no? Además porque requieren más recursos. Eso también genera un éxodo de docentes que pueden ser muy buenos a otros alumnos y eso perjudica la calidad educativa. Y en tercero, se puede hablar acerca de narrativas de justicia, ¿no? Puede haber una percepción en la sociedad de que es justo que el colegio de alto rendimiento reciba más plata solo porque tiene a la gente más talentosa. Y si bien esto puede tener razón y puede ser lo más estratégico, eso puede ser a costa de dejar muchos colegios públicos desamparados en términos de recursos y de apoyo económico y académico. Segunda argumentación acerca de por qué debilita las escuelas públicas. Oposición probablemente puede decir que ya está bien, incluso si no existieran los colegios de alto rendimiento, igual los colegios públicos serían horribles, pésimos, no tendrían capacidad de mejora y serían muy malos. Entonces, ahorita tenemos al menos una educación que es mala con un colegio bueno por región versus un status quo donde ahora habrían puros colegios malos. Entonces, como esa es la mayor discusión que nos va a poder presentar oposición, tiene que haber una segunda carga en la prueba de ese argumento, que es que debilita las escuelas públicas y si es que no existieran estos recursos, estas escuelas, los recursos irían a más colegios públicos. Primero, porque los bancos y las empresas siempre donan, o sea, hay una obligación de tener una imagen, o les ponen requisitos a sus inversores de que tienen que apoyar socialmente a los lugares donde están. Entonces, probablemente los bancos siempre invertirían en estos colegios públicos, que ahora como tienen que buscar mejores colegios públicos o talento dentro de los colegios públicos, probablemente pueda diversificarse más la cantidad de colegios a los que van y que no sea solo uno por región. En segundo lugar, se puede hablar acerca de cómo la inversión estatal ahora ya no iría tanto en mantener estos colegios que, como Dios, son casi como residencias, tienen una agenda académica que demanda bastantes recursos también, buenas instalaciones, infraestructura, entre otros. Entonces la inversión estatal, por ejemplo, puede irse en mejorar la capacitación, mejorar a los docentes que hay en la amplia cantidad de colegios públicos, o invertir también en la infraestructura de estos colegios públicos que hasta cierto punto podrían estar abandonados en estas regiones, porque ahora ya no tienes como un colegio bandera como el colegio de alto rendimiento, que es uno, sino que ahora tienes que tener varios colegios públicos medianamente decentes para presentar una buena imagen como gobierno regional, gobierno local o gobierno nacional. Y en tercer lugar, también se puede hablar acerca de cómo es que puede haber mayor fiscalización y preocupación colectiva, porque antes se podría insinuar cómo es que, como hay un colegio de alto rendimiento, el Estado o la percepción de la sociedad es como, bueno, está bien, tal vez el colegio de tu hijo no es tan bueno, pero si es que fuera buen estudiante, hubiera estado en el colegio de alto rendimiento y estaría muy bien. Entonces, no es culpa del Estado que tu colegio público sea malo, sino que es la culpa de la familia o de los hijos, entre otros, no ser tan inteligentes para estar en ese colegio. Entonces, fíjense que ahora, cuando ya no existe el colegio de alto rendimiento, se puede haber una mayor fiscalización y preocupación colectiva de la educación pública estatal en general, y no excusarse con esta puerta de escape que puede parecer de que ya existe un colegio de alto rendimiento, ¿no? Al que hay una cantidad muy limitada de estudiantes en comparación a todo lo que es a nivel nacional. ¿Se entendió? Entonces, la estructura sería la siguiente: demostrar las cargas de la prueba que hay, ver qué es lo que más me van a disputar oposición y presentar razonamientos. Yo siempre recomiendo que sean 3 razonamientos mínimos los que ustedes traigan, porque creo que permiten que justamente el caso se sustente en sí mismo y pueda entenderse para los otros. Porque si uno da 3 razones, el otro equipo, por ejemplo, debería decir 4 razones. O al menos se tiene que preocupar en refutar cada una de estas razones. Entonces, todo esto hace que su argumento esté completo. Pero aquí podría faltar algo, y son los impactos. Tenemos ya nuestro círculo amarillo perfecto y completo, porque ya logramos prevenir qué es lo que el otro equipo de oposición nos va a dar, y no solo eso, sino que argumentar y razonar a favor de nosotros. Ahora tocan los impactos. Creo que de este argumento pueden haber 2 impactos. El primer impacto es que esto está equivocado. A ver, déjenme ver si lo puedo escribir aquí a mano. Anotar. Ya, entonces, dibujar. El primer impacto es que, como debilita las escuelas públicas, ya no habría... Aquí está. Como debilita las escuelas públicas, por un lado hay centralización, porque como es solo un colegio, normalmente está en el distrito principal de la provincia,
pero ahora que ya es a todos, eh, entonces va a haber centralización. Yo decía ese negativo porque, por ejemplo, hay mucha gente que vive lejos de estas zonas. eh, y así, lo segundo es que se puede hablar acerca de cómo es que la educación de las personas, la educación de estos escolares, disculpen, van a verme dibujar horrible una carita triste. A ver, así, listo. Listo. Y por otro lado, van a poder evaluar cómo es que la educación para más estudiantes que no tienen ventaja de los otros puede ser peor. Aquí se tiene que hacer una explicación acerca de cómo es que pueden haber un montón de niños que de por sí mismos tal vez no sean o tan inteligentes o no tienen las herramientas suficientes para desarrollarse a temprana edad. Y cómo es que ellos, como no están en colegio de alto rendimiento y su escuela pública es mala, probablemente no tengan tantas oportunidades como nosotros de que sigan creciendo. Y pueden hablar acerca de cómo es un derecho fundamental tener oportunidades laborales en un futuro, o el derecho a una educación adecuada y de calidad, y etc. A esto se puede añadir lo que estamos viendo antes acerca de la caracterización, acerca de quién y el cómo, ¿no? Se puede hablar acerca de una sociedad de que por sí tiene brechas sociales muy altas, o en una sociedad donde el presupuesto estatal es muy bajo en muchos países latinoamericanos. Y eso significa entonces que lo más probable es que estas escuelas públicas de alto rendimiento, las escuelas públicas en general, no es que tengan ya de por sí mucho presupuesto, y si una parte de ese presupuesto ahora se va a un colegio de alto rendimiento, uno, versus los tantos que hay en el país, esto ya empieza a ser muy perjudicial. Entonces, fíjense que esta calificación que está en negro termina profundizando todavía más este caso que ustedes traen, ¿no? Y logra explicar mejor cuáles son los perjuicios de toda esta centralización. O sea, ahora el impacto de la centralización, ya en un contexto así, termina quitándole más oportunidades a una cantidad enorme de personas. Y así, por eso mismo, el impacto de la cantidad es muy importante. Porque, por un lado, la bandera del caso puede ser que por cantidad estamos perjudicando a mucha gente y por eso queremos evitarlo. Y por ende, lamentamos esto que es alto rendimiento, porque creemos que dejan excluidas a muchas personas y muchos estudiantes. Y por el otro lado se puede hablar de un deber histórico ante que son probablemente estudiantes que no tienen tantas oportunidades como nosotros de desarrollar sus herramientas, de sacar muy buenas notas, ni siquiera aplicar a estos lugares porque están muy lejos de su hogar y era difícil llegar hasta allá. Son personas que probablemente han sido más excluidas, ¿no? Pueden ser personas que estén en una mayor situación de vulnerabilidad económica, pueden ser personas que tengan familias más disfuncionales, y por deber histórico son personas que deben ser atendidas porque han sido muchas veces dejadas de lado. Entonces, por esas dos razones, que son como esta manera de criterios, las banderas del caso, es que no se debería lamentar los colegios de alto rendimiento. Entonces, este es un análisis de una emoción para que se entienda todo el caso holístico que pueda haber. Se ven los impactos que son las estrellitas, el argumento que es el punto amarillo, las caracterizaciones y la bandera que puede estar a partir también de criterios de ponderación. Entonces, lo último, listo. Uy, listo. Lo último son un par de recomendaciones y aquí permítanme un segundito borrar todo lo que he hecho. Listo, aquí está. Listo. Entonces, lo último son recomendaciones. Primero, creo que es muy valioso justamente practicar y practicar, no solamente debatiendo, que espero que sea lo que ustedes disfruten y sigan creciendo ahí, sino que también juzgando. Juzgar ayuda mucho a entender cómo es que esto de el caso completo, el contenido argumentativo de un equipo se puede comparar con otro y cómo es que los choques del debate se pueden ir dando. En segundo lugar, creo que también puede ayudar mucho a analizar en general. Ver emociones e ir pensando qué argumentos puede haber detrás de esa emoción también colabora mucho a que ustedes vayan entendiendo esta lógica de los argumentos y qué es lo que normalmente se va a disputar para entender cómo hacer la estructura de una argumentación adecuada, ¿no? Que es la cara de prueba, los razonamientos, cara de la prueba, razonamientos, impactos y criterios de ponderación. Lo tercero es la información, ¿no? Les recomiendo leer noticias o sencillamente conversar. Uno no se da cuenta de cuánto los almuerzos, por ejemplo, familiares así, te pueden dar ideas acerca de las percepciones de la sociedad, de las autoridades, las influencias que pueden haber, las preocupaciones económicas que también existen. Entonces, muchas de esa información no necesariamente solo se puede acceder de manera académica, que es muy importante en leer noticias, estar informado, sino que también en conversaciones diarias con las personas. Y lo último, ver talleres. Este es un taller que evidentemente se queda corto ante todo lo que es una construcción de caso. Yo he tratado de aproximarlo no de manera de entender cómo es un caso y tratar de explicar de manera que a mí me ha funcionado la argumentación. Sin embargo, yo recomiendo que
vean especialmente como talleres de casos, talleres de caracterizaciones hay muchos también, de manejo de prep time hay varios, que justamente es cómo manejar el tiempo, ¿no? Porque en este taller no hemos visto mucho de cómo manejar el tiempo, en caso ustedes estén preocupados acerca de ya, pero ¿cuánto tiempo le voy a razonar? ¿Cuánto tiempo a impactar? ¿Cuánto tiempo a caracterizar? A ver los choques, a prevenir lo que el otro me va a decir. Justamente para eso hay talleres especializados. Yo tengo dos recomendaciones aquí. Primero, un taller súper bueno que te ayuda a entender mucho cómo funcionan las emociones en general y los casos. Es el taller de Juanita Incapié, que si no me equivoco fue para CEMU 2020. Y en segundo lugar, hay un taller que está en inglés. En caso ustedes manejen el inglés, se los recomiendo. Si no, espero que eso sea un taller subtitulado. Si no he tratado, hay varias ideas de ese taller que están aquí. Bueno, no varias, pero hay algunas ideas de ese taller que las he utilizado para el actual que he presentado hoy, que es de Miko Bitu, que es optimizando el tiempo de preparación. Entonces, eso ha sido todo por mi parte. Espero que este sea un taller útil. Eh, y espero que les vaya muy bien en este torneo panameño. Así que les mando un muy fuerte abrazo. Y cualquier cosa, voy a pedir que en la descripción del video también esté mi contacto en caso alguien quisiera o tuviera alguna duda del taller. Yo más que feliz de apoyar. Así que eso. Nos vemos.